Partimos la pantalla. Listo. Ahora sí. Vamos a comenzar con la sesión número 20, que lleva por título el collar largo y el collar corto. La clase de ayer, la sesión pasada, estábamos comentando que mucha de la literatura, la bibliografía, pudiera llegar a mencionar que los forward sintéticos que estábamos viendo el día de ayer también pudieran llegar a llamarse collar largo y collar corto. Otros libros tienen una ligera diferencia entre los forward sintéticos y los collares largos. Al final de cuentas, lo que vamos a ver a continuación, también entre comillas, se le puede llamar un forward sintético con una ligera modificación, pero para eso nosotros, para fines de este curso, le vamos a llamar el collar o el collar largo y el collar corto, ¿vale? Aunque tenga igual un poco de forma de forward sintético, para nosotros va a ser un collar. Bien, entonces, para poder comprender el concepto de collar o este nuevo forma forward sintético, necesitamos primero aterrizar ciertas ideas. La primera de ellas es acerca de la prima de una col comprada. Vamos a comenzar con el collar largo. Tú recordarás que ayer mencionábamos que el forward sintético largo se conformaba a través de comprar una call que nos daba el derecho de comprar un activo a un precio K y la venta de una put que nos daba la obligación de comprar el activo a un precio K. En ese sentido, sea cual sea que fuera el caso, el activo siempre se iba a comprar a un precio K, ya sea por derecho o por obligación. Y aquí vamos a tomar las mismas posiciones, el comprar una call y el vender una put para la posición larga, y es por eso que se va a parecer al forward sintético largo. Pero vamos a ver qué pasa con las primas. Porque imagínate ahorita que la prima de una call comprada, pues va a representar el valor al que se va a tener el derecho a comprar un activo a un precio determinado en el futuro. Es decir, tú con esta prima lo que pagas es comprar ese derecho, ¿vale? Cuanto más ventajoso sea el derecho, pues más cara va a ser la prima. Es decir, si a ti te conviene más como comprador de la call, pues tendrías que pagar una prima más cara por esa ventaja que tienes sobre la persona que vende el activo. Y entonces, vamos a imaginar ahorita un ejemplo para entender esto de más cara o más barata la prima de una call comprada. E imagina que tienes un activo subyacente que su precio spot al tiempo de vencimiento van a ser 100 pesos. Y entonces tú tienes dos opciones call compradas con la misma fecha de vencimiento de esta forma. Tienes la opción A con un precio strike de 90 pesos y una prima C1. Y por otro lado, vas a tener una opción B con un precio strike de 110 y una prima C sub 2, una prima call, una segunda prima call, ¿no? Entonces, ambas opciones, tanto la A como la B, pues son call compradas, ¿sale? Pero te das cuenta que ambas manejan un diferente precio de ejercicio, no como las de ayer, que era un mismo precio K. Aquí es diferente, 90 y 110. Y en consecuencia, las primas también tienen que ser diferentes. Por un precio K sub 1, pagas una prima C sub 1 y por un precio strike de K sub 2, vas a pagar una prima de C sub 2. Entonces tú dirás, ok, si tengo un precio strike de 90 y uno de 110, ¿qué va a pasar con las primas? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál de las dos es la más cara y por qué sería más cara una de estas dos? Entonces, en el escenario A o en la opción A,
a nosotros nos va a dar el derecho de comprar una acción que hoy vale 100 pesos por solo 90 pesos. Recuerda que el precio spot al vencimiento son 100 pesos. Entonces, te va a dar el derecho de comprar algo que vale 100 pesos en el mercado por solo 90 pesos. Porque recuerda que tú compras al precio de ejercicio, caso fue uno 90 pesos. Por lo que el payoff acá, no profit, el payoff va a ser de 10 pesos. Tú te beneficias de 10 pesos porque estás comprando algo que está caro en el mercado más barato. Entonces, es mucho más probable que esta opción termine siendo más rentable, ¿sale? Porque su prima, o por lo tanto su prima, tendría que ser pues más alta, ¿vale? ¿Y qué va a pasar con la opción B? Esta también te va a dar el derecho de comprar una acción a K sub 2, que hoy vale 100 pesos, ¿sale? Por 110. Pero dices, ni de chiste lo voy a comprar. Mejor lo compro en el mercado porque me sale más barato en el mercado que comprarlo con la call comprada. Entonces aquí el payoff va a ser de cero, porque la opción no fue ejercida, no ejercí mi derecho de comprar a 110, ¿vale? Y entonces, pues es menos probable que esta opción termine siendo rentable. Por lo tanto, su prima C2 tendría que ser más baja. Entonces, ¿a qué voy con esto? Fíjate bien. Nosotros podemos entenderlo por intervalos. Si lo mínimo que puede llegar a costar un activo es 0 pesos, entonces de 0 a 90, ¿sale? Es un intervalo un poco más pequeño que un intervalo de 0 a 110, ¿vale? Pero ahora, velo por el otro lado. De 90 hacia adelante es un intervalo más grande que de 110 en adelante. Y recordar que para la call comprada, tú te beneficias con el alza del precio. Entonces, como el intervalo de 90 adelante es más largo o es más grande que el de 110 en adelante, entonces nos va a convenir, ¿sale? La opción A, que tiene o podría llegar a ser más rentable. Entonces, en este sentido, en conclusión, para las opciones call compradas a menor precio de ejercicio K, mayor es la probabilidad de que la opción termine in the money porque tiene un rango más amplio para ser in the money y por lo tanto mayor va a ser su prima. Porque es más rentable, tendría que ser más cara. Entonces, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Si K sub 1 es menor que K sub 2, entonces implicaría que C sub 1 va a ser mayor que C sub 2. ¿Sale? ¿Por qué? Porque recuerda que a menor precio, el precio de ejercicio, es más rentable la opción, por lo tanto su prima es más cara. Y entonces esto implicaría que el valor futuro de C sub 1 fuera mayor que C sub 2. Y esto implica que al tomar los inversos, el menos valor futuro de C1 sea menor que menos valor futuro de C sub 2. ¿Y esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para entender el gráfico del contraste de dos call compradas a diferentes precios de ejercicio con diferentes primas. Y acá voy con el diagrama. Fíjate bien, la última implicación donde tenemos el menos valor futuro de C1 menos el valor futuro de C sub 2, implicaría entonces que la prima C sub 1, si yo compro una call a un precio de ejercicio K sub 1 pagar una prima C sub 1, vas a poder observar en el diagrama del profit que la línea roja tiene mayores pérdidas, pero ¿vale? Al mismo tiempo tiene mayores ganancias. Y con una prima C sub 2 a un precio de ejercicio K sub 2, tenemos menos pérdidas, pero al mismo tiempo también tenemos menos ganancias. Ahí tú lo puedes observar con el diagrama del profit, donde se han graficado estas dos posiciones. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión de esta diapositiva, para pasar a la siguiente. Si tú tienes dos opciones con diferentes precios de ejercicio, la que tenga el menor precio de ejercicio es garantía de que su prima va a ser más cara, porque es más rentable. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿qué va a pasar con la prima de una put vendida? Así en específico, la put vendida. Aquí recuerda que la put vendida nos da la obligación de comprar un activo a un precio determinado y cuanto más ventajoso sea esa obligación, pues más valioso será la prima o más cara será esa prima. Y entonces, mismo escenario. Imagínate que tienes un activo subyacente que el precio spot a la fecha de vencimiento van a ser 100 pesos y tienes dos opciones put
vendidas de compradores diferentes. Por ejemplo, la opción A, lo mismo. Tienes una put con precio de ejercicio de 90 pesos y una prima P/1. Y tienes una opción B con un precio strike de 110 y una prima P/2. Ahora, ¿qué pasa en el escenario A? Al vender la put, tú estás asumiendo la obligación, ya no derecho, estás asumiendo la obligación de comprar la acción a 90 pesos si el comprador decide ejercer su derecho. Aquí el payoff es de cero. ¿Por qué? Porque el comprador no va a ejercer su derecho, ¿sale? No va a querer que tú le vendas algo a 90 pesos cuando a lo mejor en el mercado está a 100 pesos, ¿sale? Perspectiva ya de el comprador del activo. Recuerda los diagramas, cuando se ejerce y cuando no se ejerce. Entonces, el payoff aquí va a ser de cero. Ahora, como el riesgo que asumes es menor, entonces la prima que recibes, que es P/1, también debería de ser baja. Porque si es una put vendida y no es ejercida, entonces el riesgo es menor o es muy bajo ese riesgo de que sea ejercida. Y por lo tanto, P/1 también debe de ser baja. Ahora, ¿qué pasa con el escenario B? Cuando tú vendes la put, nuevamente asumes la obligación de comprar la acción a 110 si el comprador decide ejercer su derecho. Por lo tanto, aquí el payoff va a ser de -10, es decir, vas a empezar a generar pérdidas y como el riesgo que asumes es mayor, entonces la prima que recibes, peso 2 también debe de ser mayor. ¿Sabes? Porque tienes un riesgo más alto por el hecho de que se va a ejercer ese derecho. Y entonces, en conclusión, para las opciones put vendidas a menor precio de ejercicio K, menor es el riesgo de que la opción termine in the money y por lo tanto menor será su prima P. Aquí entonces la relación que vamos a tener es la siguiente, que si K/1 es menor que K/2, entonces P/1 va a ser menor que P/2. Y entonces el valor futuro de P/1 es menor que el valor futuro de P/2, implicaría que el valor futuro de P/1 sea mayor que el menos valor futuro de P/2. Hablando en términos de diagrama de profit, tendríamos este esquema en donde el valor futuro de P/2 es mayor que el valor futuro de P/1. Entonces, comparando el diagrama, tendríamos que, si yo me voy por la línea roja, que sería a un precio de ejercicio K/1 con una prima P/1, tengo menores pérdidas, pero también tengo menores ganancias. Y si me voy por un precio de ejercicio K/2 con una prima P/2, entonces tengo mayores pérdidas, pero al mismo tiempo también tengo mayores ganancias. Y entonces, ¿por qué hay dos precios de ejercicio y por qué hay dos primas también? Porque la call comprada y la put vendida, una se va a tener que comprar a un precio de ejercicio, K/1 o K/2, y la otra se va a tener que vender a un precio de ejercicio K/1 o K/2, según como nos convenga. Y entonces, para la parte del collar largo, ahora sí para su construcción, el collar largo va a ser una estrategia de cobertura de riesgos diseñada para replicar el perfil de rendimiento de tener una posición larga en un activo subyacente. Esa línea recta de la característica del forward largo. Entonces, un collar largo se va a construir mediante la combinación de estas dos posiciones. Vamos a tener que comprar una opción call, que se compra una call con un precio de ejercicio K/2, y esta opción proporciona el derecho a comprar el activo al precio K/2, y la prima pagada por esta opción, pues va a ser C/2. ¿Sale? Aquí ya habíamos comentado el diagrama de cuando tenías dos calls con K/1 y K/2. Y vamos a vender una opción put, que esta se vende a un precio de ejercicio K/1 y esta opción nos va a proporcionar la obligación de comprar el activo al precio K/1 y la prima que vamos a recibir pues va a ser P/1. Y esta prima pues va a ayudar a compensar el costo de la compra de la call. Y este es el diagrama que habíamos presentado en la lámina anterior. Ahora tú dirás, ¿por qué la call se debe de comprar a K/2 y por qué la put se debe establecer a K/1? Ah, fácil. A lo mejor por el sentido lógico, si yo voy a comprar algo por obligación, sale por obligación, que sea lo más barato. Es decir, que sea K/1. Por eso la put, que es la obligación,
vamos a obligar a que se compre de una forma más barata, es decir, a K sub 1. Y lo que es la opción call, que es comprar por derecho, que sea lo más caro. Casi, casi es como, si me vas a obligar a comprarlo, que sea con el precio más barato. Pero si yo voy a tener la opción de comprar, a lo mejor que sea con el precio más caro. ¿Sale? Ahora, también comentábamos, por ejemplo, ¿por qué sub 2? Porque fíjate en el diagrama de la comparación de las call compradas, el primer diagrama, lo que hace es no tener pérdidas mayores. Si te das cuenta, la línea de color azul, que es la representante de K sub 2 y C sub 2, tendría pérdidas, bueno, pocas pérdidas a comparación de comprar una de línea roja, de K sub 1, ¿vale? Entonces, si yo empiezo a perder, que esas pérdidas no sean tantas. Entonces, a mí me conviene establecer a K sub 2 con C sub 2 para no tener pérdidas tan altas como con K sub 1 y C sub 1, ¿vale? Caso contrario en el otro, fíjate bien, ¿por qué con K sub 1 y por qué no con K sub 2? Mismo escenario con las pérdidas. Si yo voy a tener pérdidas, ¿sale? Pues mejor que sean las menores posibles, aunque tenga que limitar mi ganancia. Y entonces acá puedes observar que el diagrama de color rojo en el segundo, en el color rojo, tenemos pérdidas más pequeñas a comparación de si yo tuviera una posición con la línea de color azul. ¿Vale? Entonces, ambos diagramas lo que buscan es que si hay pérdidas, sea lo menos posible. Por lo tanto, se establecen ese precio. La call comprada a un precio de K sub 2 con una prima C sub 2 y la venta de la put a un precio de ejercicio K sub 1 con una prima P sub 1. ¿Vale? Ese es el sentido como teórico, pero el sentido lógico diría nuevamente, si me vas a obligar a comprar algo, que sea con el precio más barato. K sub 1. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer nuestro resultado del profit. ¿Sale? Este va a ser el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Voy a dejar de compartir la presentación para compartir las notas. Te sugeriría, por favor, que también fueras tú tomando notas de los diagramas que vamos a hacer a continuación para ver el resultado de lo que va a salir de esta posición. Entonces voy a compartir la pantalla de la tablet para hacer nuestros dibujos. Tenemos... Aquí está. Listo. Voy a agregar aquí más hojas. Aquí agrego tres, nada más. Entonces, dibujamos nuestros gráficos, bueno, nuestros planos. Ser más pequeño acá. Y vamos a agregar. Tenemos aquí. Va a ser 3, 4, 5, 6. Y por esta parte serían 3, 4, 5 y 6. Listo. Vamos a tener aquí lo que viene siendo el precio spot. Tenemos el profit. Y vamos a manejar dos precios de ejercicio. Que aquí sería el precio de ejercicio K sub 1, el precio de ejercicio K sub 2. Este diagrama lo vamos a replicar y lo vamos a pegar o hacer dos veces más. Entonces, lo pego acá primera vez, quedó un poco arriba, ahí está. Y lo voy a pegar acá segunda vez, más arriba. Parece el pulso no es bueno. Listo, lo dejamos así. Bien. Entonces, la primera parte, el primer diagrama, pues va a corresponder con la call comprada, pero recuerda que esta call se va a establecer un precio de ejercicio K sub 2 con una prima P sub 2. Entonces, aquí voy a colocar el siguiente encabezado. Vamos nosotros a tener la call comprada, ¿vale? Establecida a K sub 2. Vamos a poner acá K sub 2 y C sub 2. ¿De acuerdo? Además, tú recordarás que decíamos que entre más pequeño sea el precio de ejercicio, pues más cara va a ser la prima. Aquí, pues,
Si yo comparo, por ejemplo, a K sub 1, que es menor a K sub 2, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es que la prima C sub 1 va a ser mayor a la prima C sub 2. Si yo voy a comparar algo, pues que sea barato, ¿no? Entonces, también por esa justificación, pudiéramos decir que me conviene a un precio de ejercicio K sub 2 para que la prima que yo pague, pues también sea barata, o sea, sea lo más barata posible, ¿de acuerdo? Entonces, es otra justificación, entre muchas que pueden haber. Entonces, haciendo el diagrama de la call comprada a un precio de ejercicio K sub 2, entonces nuestro diagrama sería más o menos así. Empezamos desde ¿cómo decirlo? Esta pérdida limitada, que es el valor futuro de la prima que se está pagando, si es que la opción no es ejercida, vamos a llegar hasta K sub 2, el precio de ejercicio, y a partir de aquí es donde empieza a subir. Ahí queda, ¿vale? Entonces, ese sería nuestro diagrama del profit de una call comprada a un precio de ejercicio K sub 2 y una prima P sub 2. Y recordar que la fórmula de su profit, vamos a colocar acá el profit, pues va a ser igual al máximo entre 0 y ST menos K, ¿vale? Pero como estamos trabajando ya a un precio K sub 2, entonces aquí vamos a colocar K sub 2, ¿vale? Menos valor futuro, la prima de la call, que en este caso sería una prima C sub 2. ¿Va? Ahora, puntos importantes, bueno, ya lo conocemos, ya no los colocamos en el diagrama, nos vamos a concentrar solamente en las formas. Vamos con el segundo. Para el segundo, estamos hablando de una put vendida, que recuerda que es la que te da la obligación de comprar. Put vendida, y esta está establecida a un precio de ejercicio K sub 1 con una prima P sub 1. La relación que nosotros teníamos acá era que K sub 1 es menor a K sub 2 y al mismo tiempo P sub 1 es menor que P sub 2. Entonces tú dirás, bueno, si voy a establecer a K sub 1, entonces también va a ser una prima barata la que yo voy a recibir por vender la put. Y en efecto, va a ser una prima barata, pero recuerda que lo que estamos buscando es que con la caída de los precios tengas las menores pérdidas posibles. Entonces, es unas por otras, ¿de acuerdo? Entonces, una vez dicho este comentario, pues vamos a establecer el diagrama de una put vendida a un precio de ejercicio K sub 1. Entonces, lo que va a pasar acá es lo siguiente. Tú recordarás el diagrama de una put vendida. Vamos a comenzar de forma creciente. Llegamos hasta el precio de ejercicio K sub 1 y ya de acá se mantiene constante, ¿vale? Esta ganancia máxima coincide con el valor futuro de la prima que estás recibiendo si es que la opción no fuera ejercida. Entonces, el profit que nosotros vamos a tener con esto, el profit, pues es igual al mínimo entre 0 y ST menos K, más, bueno, aquí sería K sub 1, más el valor futuro de la prima P sub 1. ¿De acuerdo? Ok, ahora vamos a trazar nuestras verticales. Aquí van a ser dos porque estamos trabajando dos precios de ejercicio. Entonces se les va a pintar de color azul y vienen las verticales. La primera es para el precio de ejercicio K sub 1 y va a quedar. Y la segunda es para un precio de ejercicio K sub 2. Nos va a quedar aquí. Listo. Y entonces tenemos tres escenarios por analizar. El primer escenario es cuando el precio spot es menor, bueno, sí, el precio spot es menor que K sub 1. El segundo sería cuando el precio spot está entre K sub 1 y K sub 2. Y el tercero sería cuando el precio spot es mayor que K sub 2. Entonces, gráficamente, estos escenarios se ven de la siguiente forma. Primero, si el precio spot es menor que K sub 1, tengo una pendiente de cero. Ahí se puede ver. Y en este caso, en la put vendida, voy a tener una pendiente de uno. Entonces, lo que va a pasar acá es que voy a seguir teniendo la pendiente de uno hasta antes de llegar a K sub 1. Entonces, el diagrama va a empezar algo más o menos así. Va a empezar a crecer con pendiente de uno. Ahora, cuando el precio spot
está entre K1 y K2, aquí yo voy a tener una pendiente de cero y tienes pendiente de cero, tanto en la call como en la put. Entonces, lo que va a pasar acá es que vamos a mantener la pendiente cero. Ahora, después de esto, ¿qué pasa cuando el precio spot es mayor que el precio de ejercicio K sub 2? Tienes pendiente de uno, tienes pendiente de cero, entonces nos queda pendiente de uno. Es decir, esto va a empezar a crecer nuevamente, va hacia arriba. ¿De acuerdo? Y entonces, fíjate cómo esto, pues, se le conoce también como el forward sintético largo, porque recuerda que el forward sintético largo hacía algo como esto. Tú te ibas a beneficiar con el alza del precio. Solamente que la diferencia que está pasando acá es esto. Hay una parte que se va a mantener constante y esa parte que se mantiene constante sucede entre el precio de ejercicio K sub 1 y el precio de ejercicio K sub 2. Pero al final de cuentas, tú te sigues beneficiando con el alza del precio. ¿Vale? Nos seguimos beneficiando con esto. Entonces, por eso se le conoce también forward sintético, pero para nosotros va a ser el collar largo. ¿Vale? Ahora, aquí vamos a colocar esa parte, que esto nos va a representar el collar largo, donde su profit pues va a ser la suma de los profits individuales. Entonces aquí yo voy a tener que el profit, el de la call comprada, va a ser el máximo entre cero, ST menos K, menos el valor, bueno, ST menos K sub 2 menos el valor futuro de la prima C sub 2 más el mínimo entre cero y la diferencia de ST menos K sub 1, más el valor futuro de la prima P sub 1. Ese sería nuestro profit total. Ahora, pasando a los tres escenarios, vamos a colocar aquí, bueno, voy a colocar nuevamente la fórmula para poder utilizarla. Tenemos nosotros que el profit, bueno, le podemos llamar profit total porque ya es el total de la estrategia de cobertura. Va a ser igual al máximo entre cero ST menos K sub 2 menos el valor futuro de C sub 2 más el mínimo entre cero y ST, bueno, ST menos K sub 1 más el valor futuro de la prima P sub 1. Voy a cerrar esta fórmula. Bueno, vamos a remarcarla para resaltar que es importante. Listo. Ahora sí, vamos con el primer escenario. Gráficamente ya vimos lo que pasa con el primer escenario. Debe de ser algo que dependa de ST y que tenga pendiente a 1 porque es creciente. Entonces, vamos a colocar aquí el escenario número 1 es cuando el precio spot o el precio del mercado en el tiempo T es menor a K sub 1 y esto pues es menor a K sub 2. Ese es el escenario número 1. ¿Qué está pasando aquí? La call comprada expira sin valor. Recuerda que tiene pendiente cero. Pero la put vendida, esta sí es ejercida. Entonces lo que vamos a colocar acá, este escenario, que la expira, expira sin valor y la put es ejercida. Y la put es ejercida. Si la put es ejercida, recuerda que la put me está obligando a comprar y me obliga a comprar a un precio de ejercicio K sub 1, ¿vale? Entonces, si estoy obligado a comprar, pues es evidente que voy a empezar a tener pérdidas, como se ve aquí en el diagrama. ¿Vale? Entonces, ¿cuál va a ser el profit cuando sucede este escenario en donde la call expira sin valor, es decir, está out of the money y la put está in the money? Entonces, el profit va a ser igual a, aquí si la call expira sin valor, el máximo entre cero y ST menos K sub 2, pues va a ser cero. A esto le vamos a restar el valor futuro de C sub 2 más, como la put fue ejercida, el mínimo entre cero y ST menos K sub 1 sería ST menos K sub 1 más el valor futuro
de P sub 1. Aquí agrupando algunos términos, nos quedaría entonces que el profit lo podemos ver como el precio spot menos el precio ejercicio K sub 1 más el valor futuro de la prima P sub 1 menos la prima P sub 2. Y ese sería el primer escenario. Y aquí podemos observar ecuación de la recta pendiente ordenada al origen. Tengo aquí a mx, que es independiente de 1, y todo esto representa la ordenada al origen. ¿Vale? Bien, ahora pasamos al escenario número 2. Aquí el escenario número 2, bueno, lo hizo más, más pequeño. Voy a agarrar a 15 puntos. Bien, escenario 2. Escenario número 2. Sucede que el precio spot, por el precio del mercado, está entre K1 y K2. Entonces nos quedaría en la parte de acá K1, SDT, que pone menor estricto. Vamos a colocar acá SDT y aquí va a ser K2. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Regreso a los diagramas del profit y entonces voy a tener que la call sigue expirando sin valor, pero la put también expiró sin valor. Entonces, ambas expiran sin valor. Y vamos a colocar la call y la put. Expiran sin valor. Expiran sin valor. Entonces, lo que va a pasar acá es que yo me voy a beneficiar solamente con las primas. Bueno, la prima de la put, que es la que estoy recibiendo, descontándole la prima de la call, que fue la que yo pagué. Entonces, algo nos va a quedar algo ahí como una resta de primas en valor futuro. Y entonces, el profit que nosotros vamos a tener en este caso sería, si la call y la put expiraron sin valor, nos quedaría cero menos el valor futuro de C sub 2 más cero más el valor futuro de P1. ¿De acuerdo? Entonces, agrupando algunos términos, nos quedaría que el profit va a ser igual al valor futuro de P sub 1 menos C sub 2. ¿Y tiene sentido? Si tú vendiste la put y recibiste P sub 1 y compraste la call y pagaste C sub 2, pues es evidente que la diferencia tendría que ser pues, ese beneficio que tú estás recibiendo, ese beneficio constante, porque ninguna de las dos fue ejercida. Entonces, ese es el escenario número 2. Y por último, vamos a tener acá el escenario número 3. Escenario número 3, que es ahora cuando el precio de spot es mayor que K sub 2. Entonces tendríamos acá que K sub 2 es menor que el precio spot. Y esto a su vez, pues aquí vamos a tener a K sub 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en este escenario? Regresamos a los diagramas. La call comprada ya es ejercida, pero la put vendida es expira sin valor. Entonces vamos a colocar que esto está sucediendo. Aquí la call es ejercida y la put expira sin valor. La put expira sin valor. ¿Vale? Entonces, ¿qué está pasando acá? Lo que pasa es que entonces yo voy a tener el derecho, pero ya no la obligación de comprar. Y si yo tengo el derecho, recuerda que el derecho me lo daba a un precio de ejercicio K sub 2. Entonces, lo que va a pasar acá con el profit es lo siguiente. Profit va a ser igual a, regreso a mi fórmula. Si la call fue ejercida, el máximo entre 0 y ST menos K sub 2, pues va a ser SDT menos K sub 2, ¿vale? Menos el valor futuro de C sub 2 más 0, porque la put expiró sin valor, más el valor futuro de P sub 1. Agrupando nuevamente algunos términos, vamos a tener acá que el profit va a ser igual a ST menos K sub 2 más el valor futuro
de P sub 1 menos C sub 2. ¿Vale? Y entonces, en conclusión de los tres escenarios, vamos a tener una función, digamos, a tres pisos o tres niveles. Esto implicaría entonces que como resultado de todo esto, mi profit total de esta estrategia de cobertura, mi profit total, va a ser igual a lo siguiente. Vamos nosotros a tener el escenario 1, que es precisamente ST menos K sub 1 más el valor futuro de P1 menos C sub 2. Si esto pasa cuando el S de T es menor que K sub 1. Voy a tener algo constante, que es el valor futuro de la diferencia de las primas P sub 1 con C sub 2. Y esto sucede si el precio de mercado está entre K sub 1 y K sub 2. Aquí le vamos a poner la igualdad y te explico por qué. Porque, por ejemplo, si este fuera K sub 1, ¿vale? K sub 1 menos K sub 1 se cancela y me queda nada más el valor de T1 menos C sub 2. Entonces, vamos a poner aquí que sucede la igualdad para tener ese valor constante. Y después vamos a tener acá S de T menos K sub 2 más el valor futuro de P sub 1 menos C sub 2. Y esto sucede si K sub 2 es menor que el precio es poco el precio de mercado. Y entonces, esta es la fórmula del profit total para este collar largo. Vamos, bueno, lo voy a cerrar acá en un recuadro para tenerlo presente. Ya si quisiéramos hacer ejercicios sin Excel, obviamente, sino a mano, bueno, tendríamos que ocupar esta fórmula para determinar en qué escenario estamos cayendo y poder aplicar la fórmula. ¿De acuerdo? Bien, ahora, después de esto, necesitamos analizar los gráficos para poder determinar pérdidas, ganancias máximas. Y entonces lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a una siguiente hoja. Voy a graficar dos planos. Voy a colocar aquí el primero. Tenemos 3, 4, 5 y 6. Aquí coloco al siguiente. Tengo 3, 4, 5 y 6. Ok, bien. Voy a colocarle, que aquí vamos a tener a SDT, aquí tenemos al Profit, aquí vamos a tener a K sub 1, aquí vamos a tener a K sub 2, ¿vale? Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. No sé si, creo que no va a caber. A ver, entonces yo creo que voy a mover entonces este gráfico. Lo voy a mover un poco para acá y vamos a ver si ya cabe el otro. Lo voy a dejar ahí como un poquito al borde. Ah, no, lo voy a dejar ahí. Bueno, ustedes saben, ¿no? Ahí están dos gráficos separados, ¿no? Así lo voy a dejar. Perdón, entonces, fíjate bien. La posición del collar largo, podemos nosotros tener dos resultados. El primer resultado es cuando el punto de equilibrio puede llegar a suceder antes que K sub 1. O el punto de equilibrio puede llegar a suceder después de K sub 2. Entonces, si el punto de equilibrio me llega a suceder antes de K sub 1, el diagrama resultante que voy a tener va a ser este de acá. Entonces, aquí empezaría a subir, sucede punto de equilibrio, viene una parte constante, ¿sale? Y después vuelve a subir. Ese sería si el punto de equilibrio pasa antes de K sub 1. Pero si el punto de equilibrio sucede después de K sub 2, entonces nuestro diagrama sería más o menos como este. Tendría subiendo, llega a K sub 1, se mantiene constante y después vuelve a subir con pendiente de 1. Y entonces el punto de equilibrio sucede después de K sub 2. ¿Vale? Entonces, de tarea, yo te voy a dejar lo siguiente. Tendrías tú que demostrar, ¿sale? Los puntos importantes. Tendrías que demostrar, por ejemplo, que de cualquiera de los dos diagramas, independientemente de dónde suceda el punto de equilibrio, la pérdida máxima va a coincidir con, aquí voy a colocar, demostrar
demostrar que, dos puntos, la pérdida máxima, la pérdida máxima es, sería en este caso, menos K sub 1 más el valor futuro de P sub 1 menos T sub 2. ¿Vale? Para este nivel y para este nivel. Es lo mismo, ¿vale? No pasa nada. Oye, pero una se ve más abajo que otra. Sí, mucho va a depender de las primas. Esa es la clave, ¿sale? Ok. Después de esto, demostrar que los puntos de equilibrio. Vamos a tener acá punto de equilibrio, punto de equilibrio. Para el primer diagrama, su punto de equilibrio sería K sub 1 menos el valor futuro de P sub 1 menos C sub 2. ¿De acuerdo? Y el segundo sería K sub 2 menos el valor futuro de P sub 1 menos C sub 2. Pero como que el primero tiene sentido porque estoy en K1 y le resto algo, me va a devolver acá. Tiene sentido. Pero en el otro, como por qué también se le resta algo. Ah, porque tiene que ver con las primas y seguramente esto va a salir negativo. Entonces, en lugar de restar, algo se le va a sumar. ¿Sale? Entonces, hay que demostrar también esa parte, que hay dos puntos de equilibrio en ambos escenarios. Aquí el primer punto de equilibrio sucede cuando, lo voy a poner entre paréntesis, S de t es menor que K sub 1 y este va a suceder cuando S de t es mayor que K de las ganancias. ¿Vale? Las ganancias, bueno, podemos observar que son ganancias ilimitadas en ambos casos. Estamos en posición larga. Y por último, hay que demostrar que, no sé cómo llamarle, realmente esto no tiene un nombre, pero le podemos llamar la estabilidad, que la estabilidad, y obviamente tiene un cierto nivel en el eje del la estabilidad, hay que demostrar que coincide, esto es, cuando el valor futuro de P sub 1 menos C sub 2, ¿vale? Esa sería su estabilidad en ese nivel. Si yo me voy al diagrama, entonces acá yo tendría el valor futuro de P sub 1 menos C sub 2. Y si yo me voy a este diagrama, bueno, también sería el valor futuro de P sub 1 menos C sub 2. Y es lo que yo te decía, esto en algún punto podría llegar a ser negativo, como en este caso, y por lo tanto, si yo se lo estoy restando a K sub 2, en teoría se lo estoy sumando, ¿vale? Entonces, hay que demostrar estas cosas, se las dejo de tarea, estas igualdades, ¿sale? Y lo que vamos a hacer a continuación es pasar al ejercicio. Pasando aquí al ejercicio, bueno, voy a dejar de compartir la tablet. Vamos aquí a compartir la pantalla de la computadora. Aquí, la presentación. Ok, vamos a hacer este ejercicio de collar largo. Ejemplo, supongamos que un inversionista busca obtener exposición a los movimientos de precios futuros de las acciones de la empresa XYZ sin comprar las acciones directamente. Carlos, bueno, por poner un nombre nada más, decide implementar un collar largo con vencimiento a 6 meses. Tenemos aquí la información. Si alguien nos puede tomar captura de pantalla y compartirla por el grupo, se los agradecería mucho, ¿sale? Entonces, va el capturazo, va a compartirlo, por favor, y vamos abriendo nuestro Excel, estrategias de cobertura. ¿Vale? Entonces, aquí abriendo el Excel, ya tengo, bueno, ya lo había hecho, creo. Y vamos a colocar una nueva hoja que vamos a llamar aquí el collar largo. Collar largo. Bien, entonces voy a hacer más grande esto. Bueno, estoy agregando más hojas. Hacemos más grande y vamos a tener nuestra información. Recuerda que tenemos un K1, tenemos un K sub 2, vamos a tener un C sub 2.
Bueno, un P sub 1, un C sub 2. Otra información que tenemos aquí es el tiempo y la tasa libre de riesgo. K sub 1 corresponde, en este caso, a 45. K sub 2 corresponde a 55. P sub 1 corresponde a 1,50. C sub 2 corresponde a 3 pesos. El tiempo son 6 meses y la tasa libre de riesgo son el 3%. Colocamos aquí el 3%. Vamos a seleccionar esto. Esto en formato de moneda. Vamos a poner acá moneda, porcentaje. Bien, entonces vamos a calcular, bueno, primero los escenarios. SDT, esto va a ser 0. Y vamos haciéndolo posiblemente de 5 en 5. Esto más 5. Y vamos a llevarlo hacia abajo. Un poco más hacia abajo. Ahí 80. Lo podemos dejar a 80. Bien, ahora, después de esto, no sé si lo hizo muy chiquito. A ver, ahí creo que se ve bien. Vamos a calcular el profit de la call comprada. El profit de la call comprada. Que recordar que su profit es con el K sub 2 y el C sub 2. Entonces sería el máximo entre 0, y SDT menos el precio de ejercicio, que en este caso sería K sub 2. Vamos a fijar ¿vale? Menos, porque estamos comprando la call, menos el valor futuro de la C sub 2, la vamos a fijar, aquí está, multiplicado por 1 más la tasa libre de riesgo, también la vamos a fijar, dividida en 12 por sus capitalizaciones, y esto lo vamos a elevar al tiempo, que también vamos a fijar acá. Y haces el arrastre de fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, ahí te dejo tanto la fórmula. Recuerda que es el máximo entre 0 y la diferencia entre el precio spot y el precio de ejercicio, que son 55 pesos, menos el valor futuro de la prima, que vale 3 pesos, por 1 más la tasa libre de riesgo entre 12, elevado al tiempo, que en este caso pues van a ser 6. ¿Sale? Entonces ya lo tenemos. Ahora, vamos con el profit de la put vendida. El profit de la put vendida, pues sabemos que es el mínimo entre 0 y la diferencia del precio spot con el precio de ejercicio, que son 45 pesos. Esta la vamos a fijar, ¿vale? Más, porque está recibiendo una prima, el valor futuro de la prima P1, la vamos a fijar, multiplicado por 1 más la tasa libre de riesgo, también la vamos a fijar, esta dividida entre 12, y lo vamos a elevar al tiempo. Y vamos a fijar este también. Entonces aquí ejecutas y ya queda, ¿sale? Te dejo nuevamente la fórmula. Es el mínimo entre 0 y la diferencia del precio spot con el precio de ejercicio, más el valor futuro de la prima. Recuerda que es por eso importante tu formulario, tenerlo como a la mano para seguir la fórmula, ¿no? Entonces, ya tenemos los profits de ambas opciones. Vamos a calcular el profit total de esta posición. Entonces, para eso vamos a sumar este con este y vamos a hacer el arrastre de fórmula. Y aquí ya puedes observar que hay un valor constante. Y de los que te había mostrado de los dos, estamos en el segundo gráfico, donde ese valor constante está en los números negativos. ¿Ya? Entonces, ahí se puede observar. Vamos a graficar a estos elementos. Los voy a centrar, los voy a seleccionar y vamos a insertar aquí un gráfico de 3 líneas. Sería este de aquí. Vamos a darle aquí en aceptar. Lo va a tener un poquito más para allá. A ver, ahí queda. Voy a eliminar el título y voy a estirar un poquito más el gráfico. Vamos a cambiarle de colores. Los clásicos, ¿no? Que ya tenemos ahí. Tenemos el color naranja. Y el naranja nos corresponde con lo que viene siendo la call comprada, y el diagrama pues corresponde a una call comprada. Tenemos el de color azul, que nos va a representar el de la put vendida,
vamos a tener, corresponde, y vamos a tener el verde, que corresponde con el collar. Voy a colocar el verde. Entonces, fíjate en el diagrama, o sea, obsérvalo muy bien. Ya voy a estirar un poquito más, algo así. Ajá, creo que ahí se ve un poquito mejor. Entonces, fíjate bien. Eh, el de verde, toma el collar que habíamos nosotros dibujado en nuestro. Ya lo importante acá es, por ejemplo, que el de verde tiene mayores pérdidas que todo el de la put vendida. Te das cuenta que está está muy por debajo de la línea de color azul. Pero al mismo tiempo, además de tener mayores pérdidas, también tiene mayores ganancias. Está por encima de lo que es las ganancias de la call comprada. Entonces, unas por otras, ¿no? Te doy mayores ganancias, pero al mismo tiempo también te doy las mayores pérdidas. Entonces, ¿cuál sería un perfil ideal para una persona a la cual nosotros pudiéramos sugerirle esta estrategia de cobertura? Si la persona quiere la posición larga a través de contratos forward y decirle, ok, mira, tienes la opción de utilizar un forward sintético o tienes una opción de ocupar un collar largo. Si te vas por el collar largo, va a haber un intervalo entre caso 1 y caso 2, los precios de ejercicio de las opciones, tanto de la call como de la put, respectivamente, en donde se va a mantener estabilizado, ¿vale? Es decir, si el precio de spot del mercado no se mueve tanto entre esos, a lo mejor por un pronóstico con series de tiempo que tú hayas hecho e identificaste que no es tan volátil ese precio y que siempre se mantiene en un rango específico, entonces tú puedes sugerir esta estrategia siempre y cuando ese nivel de estabilidad esté por arriba en los positivos, ¿sale? Y además de eso, bueno, que le empiece a generar ganancias, si es que quisiera el perfil. Entonces, una persona que quiere perfil, pues también es un especulador. Le está apostando mucho al alza del precio para beneficiarse, o en el caso contrario, le está apostando a la baja del precio para beneficiarse. Ahorita estamos posición larga, es un especulador que le está apostando a un precio alcista, es decir, que se va a disparar el precio para poder beneficiarse de esto, ya que le va a dar ganancias ilimitadas. La preocupación de esta persona sería que los precios bajaran significativamente, dado que las pérdidas son muy grandes a comparación de si solamente tuviera la put vendida. Ya lo podemos observar acá. La línea verde está más abajo que la línea de color azul. ¿Perdón? Bien, entonces, esto es prácticamente el collar largo. Esto también se va para su calculadora de estrategias. Entonces ya tienes ahorita tres, el forward sintético largo, forward sintético corto, collar largo. Y te voy a dejar de tarea que ahora sí, por tú solo o a lo mejor con tu equipo, con tu grupo de estudio, desarrollen el collar corto. El collar corto no es algo que yo te vaya a exponer ahorita y tampoco después. Ese ya corre por tu cuenta. Lo que vas a necesitar para desarrollar el tema del collar corto es lo siguiente. Nuevamente, sería ahora la prima de una call vendida, como lo hicimos al inicio. Te pongo las dos opciones y el por qué conviene comprar a un precio de K sub 2 y no, bueno, por qué conviene vender a un precio de K sub 2 y no a un precio de K sub 1. Lo mismo sucede con la put comprada, el por qué conviene comprar con un precio de ejercicio K sub 1 en lugar de un precio de ejercicio K sub 2. Y te pongo la estructura de lo que conforma a un collar corto, que es la venta de una call a un precio de ejercicio K sub 2 y la compra de una put a un precio de ejercicio K sub 1. Obviamente el diagrama te va a quedar al revés. Si a nosotros nos quedaba el collar así, bueno, pues te va a quedar el collar al revés, ¿vale? Donde viene decreciendo, se estabiliza y vuelve a decrecer, ¿de acuerdo? Entonces, es algo, por favor, que sí te encargo con mucho cuidado, porque es un tema que, pues no, no lo vamos a ver como nosotros a detalle, sino es algo que ya debes de empezar a hacer de forma ya autónoma para desarrollar el tema del collar largo. Saca tus fórmulas, saca tus diagramas, saca tu profit total, verifica tus tres escenarios, saca la fórmula del profit total con sus tres escenarios,
checa cuáles son sus pérdidas máximas, sus ganancias máximas, sus dos puntos de equilibrio, porque también va a haber dos puntos de equilibrio, según sea el caso. No es que los dos se cumplan al mismo tiempo, es cuando el precio spot es menor que K sub 1, el precio spot es mayor que K sub 2. Hay dos casos para el punto de equilibrio. ¿Y cuál sería el nivel de estabilidad cuando el precio de mercado está entre K sub 1 y está entre K sub 2? ¿De acuerdo? Entonces, si alguien requiere alguna retroalimentación para que revisemos cómo desarrollaron su estrategia de cobertura de collar corto, lo podemos checar la siguiente clase, ya cuando regresemos a la parte de lo presencial. Y te comento lo siguiente. Llevamos hasta ahorita ya cuatro, o llevaríamos cuatro estrategias para la siguiente evaluación. Tenemos forward sintético largo y corto, ya van dos. Tenemos otras dos, que es collar largo y collar corto. La siguiente sesión vemos otras dos, que serían, no me acuerdo si es el bull spread, puede ser el bull spread o si no, serían otros. Ya llevaríamos seis estrategias para el día lunes. Y el día miércoles vemos otras dos para que sean ocho. Esas ocho estrategias ya se tendrían que estar evaluando. No quisiéramos aumentar más estrategias porque si no se va a volver más complicado la siguiente evaluación. Entonces, la propuesta es la siguiente y ya te lo dejo a tu consideración y el lunes la discutimos. Podemos hacer el examen el día miércoles, donde solamente te evaluemos seis estrategias, ¿vale? Seis. Los dos forward sintéticos, los dos collares y los dos bull spread. Si hacemos el examen el jueves, te evaluaría ocho estrategias. Las del forward, las de los collares, las del bull y las del bread, ¿sale? Ahora, tú ya decidirían qué te conviene más, evaluar seis, evaluar ocho, pero si evaluamos nada más seis, esas dos se pasan a una siguiente evaluación y la siguiente evaluación es probable que se infla hasta 10 estrategias. Entonces, considera nada más eso. Si ahorita son pocas, son seis, entonces el siguiente van a ser como 10. Pero si dices ahorita son ocho, entonces a lo mejor también para el otro son ocho nada más. ¿Vale? Entonces, pondera, ve cómo te sientes, ve cómo estás en cuestión de los temas. Si tú decides examen el miércoles, examen de una hora, evaluamos seis estrategias. Si tú decides examen el jueves, examen de una hora y evaluamos ocho estrategias. Ahí nada más ve qué tanto contenido quieres que se te evalúe para el examen. Pero sí, ya la siguiente semana hay el cuarto examen, ya sea miércoles o jueves. Entonces, tómalo en cuenta y el día lunes lo comentamos en clase. ¿De acuerdo? Pasen excelente día, jóvenes, y nos estamos conectando la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, Hasta luego, gracias. jóvenes.